Bienvenido a Saber Oculto, mi nombre es Andrés. ¿Alguna vez te has preguntado por qué aparece un libro muchas veces mencionado en la Biblia, pero que cuando vas a buscarlo simplemente no está? Es como si alguien hubiese arrancado una página vital de la historia y nos hubiese dicho: no te preocupes por esto, no es importante. Pero la realidad es que sí lo es, y de hecho, es probablemente el libro más extraño, oscuro y revelador que se ha escrito jamás en la historia de la humanidad. Estamos hablando del libro de Enoc, y no es un libro cualquiera. Durante siglos este texto fue tratado como si fuese radioactivo. La iglesia lo prohibió, los líderes religiosos lo escondieron, y poco a poco el mundo se fue olvidando de que existía. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ser tan peligroso en un libro antiguo como para ser borrado de la historia de la humanidad? La respuesta es corta. Lo que Enoc cuenta en estas hojas no encaja con la versión bonita de la Biblia. Aquí no vas a encontrar solo oraciones, vas a encontrar realmente una guerra. Seres que bajaron del cielo con intenciones oscuras y secretos que, según el propio libro, cambiaron la historia de nuestro ADN por completo. Mucha gente cree que la historia de los ángeles son solo nubes y arpas, pero Enoc nos cuenta algo en su libro que tiene mucho más que ver con películas de ciencia ficción que con estos seres. Él habla de los vigilantes, un grupo de 200 seres celestiales que un día miraron hacia la tierra y en lugar de cuidarnos, se obsesionaron con nosotros. Y no solo fue que bajaron, es que hicieron un pacto entre ellos. Se juraron unos a otros que no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Y aquí es donde la cosa se pone más pesada. Según este libro, estos seres no vinieron a traernos paz, vinieron a mezclarse con nosotros. De esa unión nacieron los Nefilim, unos gigantes que, según el texto, empezaron a devorar todo a su paso. Y eso incluye también a nosotros, los seres humanos. Imagina el nivel de terror de esa época. El cielo se abre, bajan seres poderosos y de repente la humanidad pasa de ser la dueña del mundo a ser la comida de una raza de monstruos alienígenas. Este libro nos da el detrás de cámara de por qué ocurrió el famoso diluvio de Noé. No fue solo porque la gente se portara mal, fue porque el mundo se había convertido en un laboratorio de pesadilla. Ahora piensa en esto un momento. Si el libro explica tantas cosas, ¿por qué fue removido de la Biblia? Durante los primeros siglos de Cristo, el libro de Enoc era súper popular. Los primeros cristianos lo leían, los apóstoles lo citaban y se consideraba una joya. Pero cuando la iglesia comenzó a organizarse y a volverse una institución de poder en el siglo IV, el libro empezó a convertirse en un problema. Y nos preguntamos, ¿por qué? Pues porque el libro de Enoc le da demasiado protagonismo a los ángeles y a los demonios, y a una tecnología que parece sacada de un futuro alterno. A los líderes de esa época no les convenía que la gente creyese que el mal provenía de unos seres que cayeron del cielo y que enseñaron a los hombres a fabricar espadas y a las mujeres a usar maquillajes y cosméticos para seducir. Querían una religión más fácil, más simple de controlar. Así que en los grandes concilios donde decidieron qué libros se quedaban y cuáles se iban, Enoc fue el primero en la lista negra. Lo declararon herético, y de la noche a la mañana, poseer una copia de este libro podía costarte la vida. Básicamente se aplicó la censura más grande de la historia antigua. Pero hablemos del hombre detrás del nombre. ¿Quién era Enoc? La Biblia dice algo muy curioso sobre él. Dice que caminó con Dios y luego desapareció, porque Dios se lo llevó. Así de seco. No dice que murió. Solo dice que Dios se lo llevó. Y el libro de Enoc es el diario de ese viaje. Además de que Enoc fue el primer ser humano que, según estos textos, salió de la tierra. Él describe haber sido llevado a lugares que no parecen de este mundo. Describe paredes de cristal, techos de fuego y una estructura que hoy fácilmente podríamos llamar una nave espacial o una estación espacial en otra dimensión. Enoc no era un profeta común que se sentaba a esperar visiones. Él fue, de hecho, el primer testigo ocular. Fue llevado ante el trono de la gloria para interceder por los propios ángeles caídos. Y es que imagina la escena. Un hombre de carne y hueso dándole un mensaje de Dios a seres poderosos que habían traicionado al mismísimo cielo.
Enoc es el puente entre nosotros y lo desconocido. Y lo más increíble es que él escribió esto no para la gente de su tiempo, sino que, según sus propias palabras, para una generación remota que vivirá en los días del juicio final. O sea, nosotros. Y en este video no nos vamos a quedar en la superficie. No. Hoy vamos a abrir el archivo de lo prohibido. Vamos a ver nombre por nombre quiénes eran esos ángeles que se rebelaron, qué secretos específicos le enseñaron a la humanidad y por qué esos conocimientos siguen afectando el mundo en el que vivimos hoy. Vamos a analizar por qué este libro volvió a aparecer de la nada en unas cuevas en el año 1947 y qué tiene que ver eso con el final de los tiempos. Si siempre has sentido que la historia de la humanidad le falta una pieza, prepárate, porque el libro de Enoc es esa pieza. Y quédate al final, porque cuando terminemos de analizar estos textos, vas a entender que la realidad es mucho más extraña de lo que nos contaron en la iglesia o en la escuela. Mi nombre es Andrés y bienvenido a Saber Oculto. Saber Oculto. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar mentalmente a un lugar que todavía existe hoy, el Monte Hermón. Está en la frontera entre el Líbano y Siria. Hoy es una zona de conflicto, pero según el libro de Enoc, hace miles de años fue el escenario del crimen más grande de la historia. Imagínate la escena. No estamos hablando de un par de ángeles rebeldes que se escaparon por la puerta de atrás. Estamos hablando de 200 seres de luz, entidades que tenían un rango altísimo en lo que Enoc llama el reino de los cielos. Estos seres eran los vigilantes, o Grigori. Su trabajo, como dice su nombre, simplemente era el de observar. Eran como los guardaparques del universo. No debían intervenir, no debían tocar nada, solo mirar el desarrollo de la humanidad. Pero ¿qué pasa cuando el observador se obsesiona con lo que observa? Enoc nos dice que estos seres empezaron a mirar a las mujeres de la tierra y algo se corrompió dentro de ellos. No fue un error de momento, fue un deseo que se fue cocinando poco a poco. Vieron que las hijas de los hombres eran seres hermosos y por primera vez en su existencia eterna sintieron envidia de nosotros, los mortales. Quisieron experimentar algo que no les pertenecía. El deseo físico, el tacto, la capacidad de crear vida a través de nuestra carne. Y aquí es donde entra el líder de esta rebelión, un vigilante llamado Semyasa. Imagínatelo como un capitán que sabe que está a punto de desertar de su ejército. Semyasa no era tonto. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era un pecado imperdonable, un viaje sin retorno. Así que reúne a los otros 199 vigilantes en la cima del Monte Hermón y les dice algo que suena escalofriantemente humano. Les dice: tengo miedo de que al final yo sea el único que haga esto y que ustedes me dejen solo, cargando con toda la culpa. Y mira el nivel de psicología que hay aquí. Semyasa no quería ser un mártir, quería cómplices. Y los otros, en lugar de arrepentirse, le respondieron: hagamos un juramento, vamos a maldecirnos los unos a los otros, por si alguno se echa para atrás. O lo hacemos todos, o no lo hace ninguno. Y ese es el origen del nombre del Monte Hermón, que en hebreo significa anatema o maldición. Ese lugar fue sellado con un pacto de sangre y oscuridad. Fue el momento en que estos 200 seres decidieron que preferían ser reyes de un mundo de carne que ser sirvientes en un mundo de luz. Y es una historia de traición grupal, una presión de grupo a nivel celestial que terminó condenando a todo el planeta Tierra. Y cuando estos seres bajaron no lo hicieron de forma discreta. El libro sugiere que su presencia cambió la atmósfera misma de la Tierra. Y aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente oscuro. Estos vigilantes tomaron esposas, pero no fue por una unión natural. Enoc describe esto como una violación de las leyes del universo. Estos seres eran espíritu y nosotros somos carne. Al mezclarse,
Estaban creando algo que la naturaleza misma no podía sostener. Imagínate el impacto cultural del momento. De repente en las aldeas humanas aparecen estos seres que brillan, que hablan lenguajes que nadie entiende y que tienen una fuerza y una inteligencia que parece como mágica. La humanidad no los vio como invasores, sino que los vio como dioses. Y ese fue el primer gran engaño. Los vigilantes se aprovecharon de nuestra ignorancia para instalarse como gobernantes en nuestro mundo. Pero el precio de tener a estos dioses viviendo entre nosotros fue carísimo. Las mujeres de la época empezaron a quedar embarazadas de estos seres. Y lo que salió de esa unión no fueron bebés normales, eran los Nefilim, gigantes que, según el texto, crecían de una forma descontrolada. No estamos hablando simplemente de gente muy alta, no. Estamos hablando de seres que rompieron el equilibrio ecológico. Empezaron a comerse las cosechas, luego los animales y finalmente empezaron a cazarnos a nosotros. El mundo se convirtió en un buffet para una raza de híbridos hambrientos, carentes de alma. Pero los vigilantes no solo trajeron el caos, trajeron también la tecnología, y aquí es donde el libro de Enoch se pone muy interesante para aquellos que nos gusta cuestionar la versión oficial de la historia. Cada uno de los líderes angélicos tenía una especialidad, como si fueran profesores de algún tipo de universidad oscura. Azazel, por ejemplo, fue el que le enseñó a los hombres cómo fabricar espadas, cuchillos y escudos. Antes de Azazel, nosotros quizás peleábamos con piedras o con palos, pero fue él quien nos enseñó el verdadero arte de la metalurgia para la guerra. Nos enseñó cómo matar de forma eficiente. Pero no se quedó ahí. Azazel también les enseñó a las mujeres algo que el libro menciona específicamente: el arte de pintarse los ojos, de usar joyas y de embellecerse con piedras preciosas. Podrías pensar, como yo, ¿qué tiene eso de malo? Pero para la lógica de Enoch, esto era enseñar el arte del engaño y la seducción superficial. Era corromper la pureza natural. Mientras tanto, otros ángeles, como Baraquiel, enseñaban astrología, Cocabiel enseñaba las constelaciones, y Ezequiel enseñaba el conocimiento sobre las nubes y el clima. Y lo que quiero que entiendas es que estos seres no nos dieron ese conocimiento para ayudarnos. Genuinamente nos dieron ese conocimiento para que pudiéramos destruirnos entre nosotros. Nos dieron la guerra, la magia oscura, la manipulación del destino a través de las estrellas y la vanidad. En poco tiempo la humanidad pasó de vivir en armonía con la creación misma a estar obsesionada con el poder, el oro y el asesinato. Los vigilantes nos convirtieron en versiones miniatura de su propia rebelión. Nos enseñaron a ser dioses antes de que aprendiéramos a ser humanos. Y llega un punto en el relato donde la situación es insostenible. Los gigantes están arrasando con todo. La sangre corre por las calles, la magia oscura ha corrompido hasta el aire que se respira. Y Enoch nos dice algo muy poético y a la vez muy aterrador. La tierra se quejó de los impíos. Es como si la tierra no pudiese aguantar el peso de tanta maldad y de semejante aberración. En este momento, la humanidad se encuentra al borde de la extinción. Estamos atrapados entre unos ángeles que nos usan como esclavos y unos gigantes que son sus hijos que nos usan como su comida. Asumiendo que todo esto es real, imagina por un momento el desespero de la gente de esa época, mirando hacia arriba, esperando que los verdaderos ángeles, los que no habían caído, hicieran algo por ellos. Y ese silencio es lo que lleva a Enoch a convertirse en el protagonista de esta historia. Él es el que decide que alguien tiene que hablar, alguien tiene que hacer algo, que alguien tiene que llevar ese mensaje de auxilio a las esferas superiores. Y durante muchos años, la tierra continuó bañada en sangre y los vigilantes siguieron siendo los dueños del mundo. Pero lo que ellos no sabían es que arriba, en los lugares que ellos habían abandonado, ya se estaba preparando una respuesta contundente. Y esa respuesta no iba a ser un mensaje de paz,
sino una limpieza total. El diluvio no estaba lejos, pero antes de que cayera la primera gota de agua, Enoc tendría que subir y ver cara a cara a esos seres a los que los vigilantes le temían con mucho pavor. Ahora imagina que los vigilantes estaban ahí abajo, dándose la gran vida, creyéndose los dueños del planeta, y de repente el cielo cambia de color. Pero no es un cambio natural. En este momento, el libro de Enoc describe la llegada de los 4 arcángeles más poderosos del cielo: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y quiero que te quites de la cabeza por un momento la imagen de los arcángeles con arpas y alas blancas con plumas. En el texto original, estos tipos son ejecutores. Son los pesos pesados que no vienen a negociar, vienen a ejecutar una sentencia. Y miren cómo es clara la jerarquía. A estos 4 les dan misiones específicas, como si fuera una operación militar de fuerzas avanzadas. El arcángel Miguel es el jefe de la seguridad, él se encarga de la captura. Gabriel, por su parte, es el que maneja la guerra psicológica. Rafael es el que se encarga de sepultar el mal. Y Uriel es el que trae el aviso del desastre. Y lo que está a punto de pasar no es solo una batalla, es el primer gran apocalipsis de la historia. Una limpieza total porque el experimento de los vigilantes se les salió de las manos y se estaba pudriendo toda la creación. Y aquí es donde la historia se pone increíblemente detallada. Dios no les dice, maten a todos. Él tiene un castigo especial para el que empezó todo esto: Azazel. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Azazel fue el que nos dio las armas y el que nos enseñó a matarnos entre nosotros. Pues bien, su castigo es casi poético. Dios le ordena a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y lánzalo a la oscuridad. Pero escucha bien lo que sigue, porque aquí es donde el libro se pone muy real. Dios le ordena a Rafael que haga un agujero profundo en el desierto y que tire a Azazel ahí dentro vivo. Lo entierran en la oscuridad total y le ponen una piedra pesada encima para que no vuelva a ver la luz del día hasta el momento del juicio final. Y mientras Azazel está siendo enterrado vivo, el resto de vigilantes tienen que ver algo mucho más cruel. Dios le da una orden a Gabriel, que es pura psicología oscura. Le dice: ve y haz que los hijos de los vigilantes se peleen entre ellos. ¿Te acuerdas de los Nefilim, aquellos gigantes que se comían a los humanos? Bueno, Gabriel no baja con una espada a matarlos uno a uno. Él simplemente introduce la discordia entre ellos. Imagínate la escena. Miles de seres inmensos con una fuerza capaz de mover montañas. De repente se vuelven locos de odio, los unos contra los otros. Empieza una guerra civil que debió sonar como si la tierra se estuviese partiendo a la mitad. Y los vigilantes, los padres de estos monstruos, están encadenados, obligados a mirar cómo sus propios hijos se descuartizan entre sí. No pueden ayudarlos, ni siquiera pueden gritarles que se detengan. El libro de Enoc dice que los vigilantes les suplicaron a los arcángeles que dejaran vivir a sus hijos, aunque fuera solo por un poco más. Pero la respuesta fue un silencio total. Fue una carnicería masiva. La tierra se convirtió en un cementerio de gigantes. Y esto es muy importante para lo que viene después en la historia oficial. El diluvio no fue solo para matar a la gente mala, sino que fue para limpiar la sangre y los restos de esta guerra de monstruos que había dejado al planeta entero hecho un asco. Los gigantes se extinguieron por su propia violencia, manipulados desde arriba. Y una vez que los hijos han muerto y que Azazel está bajo tierra, le llega el turno al líder de la rebelión, Semyasa. Imagínate a Semyasa, el tipo que convenció a todos los demás vigilantes de que podían ser los dioses de la tierra, ahora de pie frente al arcángel Miguel. El arcángel que no conoce la piedad cuando se trata de desobediencia. Una auténtica bestia. Pero de nuevo, el castigo no es la muerte instantánea. El tiempo para estos seres no funciona como para nosotros. Dios le dice a Miguel: átalos por 70 generaciones bajo las colinas de la tierra
Y, y miren este dato. Ellos están atados, condenados a prisiones subterráneas en la oscuridad, viendo cómo el mundo que ellos intentaron alguna vez gobernar sigue adelante sin ellos, hasta que por fin llegue el fin de los tiempos y tengan que pagar por sus crímenes. Cuando toda esta carnicería termina por fin, el libro describe una sensación de vacío. La humanidad sobreviviente está en shock. Imagínate ser un humano de esa época. Viste bajar ángeles guerreros, viste a gigantes devorando personas y luchando entre ellos. Viste a los dioses que te entregaron armas y tecnología ser arrastrados a los desiertos. Y de repente todo el mundo se queda callado. Es un silencio ensordecedor. La atmósfera estaba cargada de magia oscura y de restos biológicos de los gigantes y de las armas de Azazel. Así que la limpieza de los arcángeles fue quirúrgica, pero no fue suficiente para sanar el daño hecho. Después de este apocalipsis militar, viene el siguiente apocalipsis que todos conocemos, el apocalipsis natural, el agua. Pero antes de que caiga la primera gota, ocurre algo que cambia la historia de Enoch para siempre. Los ángeles que están encadenados, en un último acto de desesperación, le piden ayuda a Enoch. Le piden que sea su abogado, que escriba una petición para que Dios les perdone. Y es el momento más humillante para los vigilantes. Tener que rogarle a un mortal que interceda por ellos ante el trono que ellos mismos osaron a traicionar. Y lo que vas a escuchar ahora parece sacado de una película de Christopher Nolan. Pero necesito que recuerdes que este libro fue escrito hace miles de años. Enoch nos cuenta que mientras estaba en el desierto, algo lo envolvió. No fue una subida lenta y pacífica. Él habla de nubes que lo llamaban, de estrellas que corrían hacia él y de vientos que lo levantaron y lo llevaron hacia arriba. Imagínate el terror de este mortal. Un hombre de épocas antiguas, que lo más alto que había estado era quizás en la cima de una colina, de repente siendo disparado hacia el espacio exterior. Enoch describe lo que ve con las palabras que tiene a mano, y es lo que hace que este relato sea tan auténtico. No dice entré en una nave, él dice que llegó a un lugar construido con granizo y rodeado con lenguas de fuego. Pero escucha bien la descripción. Dice que el suelo era como un cristal y que debajo del suelo se podía ver el fuego corriendo. Describe una estructura que hoy llamaríamos como un lugar tecnológico, pero que él, en su mente, describió como la casa de cristal. Y aquí viene lo más extraño. Enoch dice que cuando entró hacía un frío insoportable en una parte y calor extremo en otra. No había vida ahí, no había comida, solo una sensación de asombro absoluto. Enoch, sin saberlo, estaba cruzando la frontera entre nuestro mundo físico y el mundo de la creación. Y lo que vio ahí arriba no fueron angelitos sentados en sus nubes, sino que vio una maquinaria cósmica funcionando a una escala que lo hizo caer de rodillas, temblando de miedo. Estaba en el lugar donde se guardan los vientos, donde se decide cuándo sale el sol y donde las estrellas tienen nombre. Enoch finalmente llega ante lo que él llama la gran gloria. Describe un trono que parecía de cristal y ruedas que parecían el sol brillante. Y no te imagines sentado ahí a un viejito con barba. No, Enoch describe a una presencia tan intensa que ni siquiera los ángeles mismos podían mirarle de frente. Y ahí está este humano con las manos temblando, sacando el pergamino que los vigilantes le habían suplicado que entregaran, donde estaba la petición de perdón de Semyasa y Azazel. Y ahora imagínate el silencio de esta sala cósmica. Los ángeles que se habían revelado, los mismos que se creían los dioses de la tierra, estaban ahora esperando que un humano les consiguiera el perdón. Pero la respuesta que Enoch recibe es la sentencia más aterradora de la historia humana. Ve y dile a los vigilantes
ustedes deberían haber pedido a los hombres que intercedieran por ustedes, y no un hombre por los ángeles. Fíjate en el nivel de desprecio de esa frase. Dios le está diciendo que al mezclarse con los humanos, al tratar de ser como nosotros para satisfacer sus deseos, perdieron su estatus superior. Y ya no hay vuelta atrás. La sentencia es definitiva. Ya no habrá paz, ya no habrá perdón y jamás volverán al cielo. Están condenados a ver cómo el mundo que intentaron gobernar los olvida, mientras ellos se pudren en la oscuridad de la tierra. Y Enoc tiene que bajar con esta noticia. Imagínate el peso sobre sus hombros. Él es el mensajero que le va a confirmar a los dioses caídos que su eternidad se acaba de convertir en la peor cadena perpetua. Pero antes de bajar, los ángeles le muestran a Enoc algo que quizás pueda hacerte mirar las estrellas de forma distinta esta noche cuando las mires. Lo llevan al borde de la creación. Es un lugar donde no hay tierra abajo ni cielo arriba. Es un abismo, es un vacío total. Y en ese vacío, Enoc ve a 7 estrellas encadenadas. Y se pregunta por qué estas estrellas están aquí. Y la respuesta es escalofriante. Son estrellas que no salieron a su hora. Son seres o entidades celestiales que desobedecieron el orden de Dios. Enoc nos está diciendo que el universo no es solo armonía, es un lugar con reglas estrictas y que hay seres, estrellas, planetas o lo que sea que Enoc vio que están pagando el precio por su rebelión. Y aquí es donde el libro se pone auténticamente profético. Enoc ve el lugar donde se guarda el fuego para el juicio final. Ve los portales por donde entran y salen los vientos que traen las plagas y las bendiciones. Y ve la razón principal por la cual este libro fue prohibido. Enoc ve al Hijo del Hombre. Enoc describe a un ser que existía antes de que se crearan las estrellas. Alguien que vendrá al final de los tiempos a juzgar tanto a los reyes de la tierra como a los ángeles que cayeron. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Porque Enoc escribió esto cientos de años antes de que naciera Jesús, y sus descripciones son casi idénticas a lo que leemos en el Nuevo Testamento. Y esto sin duda aterrorizó a la iglesia oficial. Si un libro tan antiguo ya decía todo esto, ¿qué pasaba con la autoridad de los concilios y los obispos? Y supongo que era mucho más fácil enterrar un libro y censurarlo a explicar cómo Enoc sabía tanto. Después de ver todo esto, después de viajar por las dimensiones y ver el pasado y el futuro de la humanidad, Enoc regresa a la Tierra, pero obviamente ya no es el mismo. Tiene una última misión: entregarle sus escritos a su hijo, Matusalén, y decirle que guarde todo este conocimiento para las generaciones que vendrán después del diluvio, es decir, para nosotros. El libro termina con una nota extraña. Enoc se despide de su familia. No hay una enfermedad, no hay un funeral. El texto dice que de repente carruajes de fuego y caballos de luz bajaron y se lo llevaron. Y aquí es donde la historia se cierra de forma épica, porque Enoc fue el único que no solo vio la verdad, sino que fue extraído del sistema antes de que todo explotase. Mientras Noé se preparaba para el agua y los gigantes se mataban entre ellos, Enoc ya estaba de vuelta en esas casas de cristal, mirando desde arriba cómo la limpieza comenzaba en el mundo. Lo que es seguro es que Enoc dejó una huella imborrable en el mundo, y aunque quitaron su libro de la Biblia, su historia sobrevivió de alguna forma a miles de años de sombra, en cuevas, en monasterios perdidos en Etiopía, esperando el momento de ser descubierto de nuevo. Y hemos llegado al final de este viaje, pero antes quiero que te quedes con una idea. Si el libro de Enoc tiene razón, entonces no somos el centro del universo, pero somos la razón
por la cual se libró una guerra en el cielo. Somos los herederos de un conocimiento que no deberíamos tener y los sobrevivientes de un apocalipsis que ni siquiera recordamos. Recuerda que hubo un hombre que vio la maquinaria del cosmos y tuvo el valor de escribirlo para que tú, miles de años después, pudieras despertar. Y la pregunta ahora no es si el libro de Enoch es real o es falso. La pregunta real que me hago es: ¿estamos listos para lo que viene cuando esas 70 generaciones de castigo terminen? Según Enoch, el tiempo de los vigilantes se está acabando y el nuestro está apenas por comenzar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento a través del maravilloso y majestuoso libro de Enoch, un libro que ha sido prohibido por la iglesia durante miles de años y que hoy, por fin, ve la luz en este humilde canal de YouTube traído para ti. Y si te ha gustado este contenido, por favor no olvides suscribirte y regalarme tu like, me ayudas muchísimo y espero haya sido de tu agrado. Sin más que añadir, me despido. Mi nombre es Andrés y nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego.